¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lady Consejos y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de los consejos de la Biblia y para esta ocasión tengo un consejo muy especial para ti y lo podemos encontrar, digo mucho ahí, lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 8. Les voy a contar más o menos lo que aconteció porque es una historia pues un poco extensa. Básicamente se trata de Pablo visitando a una ciudad que se llama Listra. Dice que había un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados, era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Esto sí se los voy a leer. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, este fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. ¿Qué pasó después? Al ver la gente lo que había sucedido, pues de inmediato empezaron a gritar: estos son dioses venidos como hombres. Básicamente decían: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes porque era el que hablaba. Entonces dice también que incluso los sacerdotes, el sacerdote del templo de Zeus empezó a traer guirnaldas y dice que también toros, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerle como un sacrificio al apóstol Pablo y a su compañero. Obviamente estos rasgaron sus ropas, indignados de lo que estaba pasando, de lo que estaban viendo y de que no se dieran cuenta de que ellos simplemente eran hombres, y empezaron a decírselo a la gente. La gente entonces no les creía. Él trató de explicarles de la mejor manera que ellos simplemente eran humanos y que el que había hecho en realidad el milagro había sido Dios. Al final no pudieron convencerlos de lo contrario, se fueron a sus casas y al siguiente día llega otra persona, un judío, que desmiente completamente lo que sucedió diciendo que era un show básicamente y que todo lo que había pasado era mentira. Se enojan muchísimo con Pablo, tanto así que empiezan a apedrearlo. Incluso dice la palabra que lo sacan a rastras del pueblo creyendo que estaba muerto, pues se pensaron que estaba muerto, aunque yo creería que sí podrían haberlo matado, porque después dice la palabra que sus discípulos se hicieron en torno a él y este se levantó. Bueno, esta historia me deja a mí dos enseñanzas muy importantes. La primera es la existencia de este hombre tullido y la segunda es la existencia de las personas que observaron el acto. Pero vamos a hablar primero de la existencia de este hombre tullido. Este hombre tullido llevaba así desde su nacimiento. Quiere decir que es una enfermedad que posiblemente era difícil o imposible de ser curada, a no ser de que existiera el milagro. Sin embargo, hablemos un poco de la fe de este hombre, porque a veces nosotros nos derrumbamos tan fácil, ¿verdad? Y creemos que no vamos a ser capaces de llegar a la meta y de obtener eso que anhelamos en nuestro corazón. Y son cosas que de pronto Dios ya tiene listas y preparadas para nosotros, pero nosotros, como dudamos, no activamos esa fe. Caso contrario a lo que le pasó a este hombre. Este hombre no podía caminar desde su nacimiento, o sea, naturalmente él tenía claro de que no podía existir algo que pudiera sanarlo. Sin embargo, sostuvo su fe intacta, y esa fe intacta fue lo que logró sanarlo y ponerlo de pie, porque él quería y anhelaba ser sano. Entonces, este hombre, a pesar de su condición, nunca se desenfocó. Estuvo siempre esperando el momento en el que Dios le entregara esa salud, le entregara esa bendición que él estaba anhelando. Y nosotros, que a veces tenemos completico nuestro cuerpo, mantenemos dudando, mantenemos buscando excusas, mantenemos diciendo no creo que sea posible, y dudamos del poder de Dios y evitamos que Él fije su mirada en nosotros. Cuando nosotros evitamos que Él fije su mirada en nosotros, simplemente las cosas no suceden. Y por esta razón es que nos pasa a menudo que mantenemos dudando y siempre mantenemos como con la constante zozobra de qué vamos a hacer, qué va a pasar con nosotros, cómo puedo lograr aquello que quiero. Básicamente porque nos desenfocamos fácilmente. ¿Cómo nos desenfocamos?
Acá vemos la otra cara, que son las personas que estaban rodeando y estaban en ese momento observando esta situación. Personas que estaban completamente desenfocadas, porque quien estaba hablando en ese momento era Pablo, y él estaba hablando de Dios, de Jesús, del que murió en la cruz por nosotros, y mientras hablaban fue que fijaron su mirada en el hombre tullido que tenía fe. ¿En qué estaban pensando estas personas que también estaban ahí? ¿Por qué no estaban prestando atención al mensaje? Porque estaban desubicadas, desenfocadas, estaban pensando en otras cosas, en sus propios problemas o en su rutina, en su vida. Pero cuando Dios fija la mirada en ese hombre y hace el milagro, en ese momento ahí sí, se activó todo y ahí sí creyeron y ahí sí entonces observaron, pero aún así, al observar ahí no se preguntaron, bueno, ¿y este hombre cómo fue que sanó? No, porque no habían escuchado el mensaje. Pablo ya les estaba entregando el mensaje, pero ellos no lo quisieron escuchar. Ellos simplemente se dejaron llevar por las costumbres, las tradiciones y lo que observaban diariamente en su entorno. Para ellos, simplemente el que era Dios, dioses eran ellos. Tanto así que los confundieron con Zeus y con Hermes. Y ya les iban a hacer un altar y les iban a hacer un sacrificio a simples seres humanos, porque no escuchan. Muchas veces nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, nos desenfocamos con tanta facilidad que evitamos que Dios observe su mirada en nosotros y que realice eso que tanto anhelamos para nuestra vida. En el caso de este hombre, él quería ser sano, pero en tu caso puede ser otras cosas. No necesariamente tiene que ser salud. Nosotros podemos tener fe en todo lo que nosotros deseemos y Dios va a poner su mirada en nosotros. De nosotros está si creemos o no, si estamos enfocados en el mensaje o si simplemente vamos de paso observando lo que vemos, porque el ser humano, lastimosamente, siempre quiere ver para creer, pero con Dios es diferente, las cosas funcionan distinto, porque Él desea que nosotros creamos sin ver. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre. Él no tenía ni idea de cómo iba a ser sano, simplemente reconocía que existía un poder superior y eso lo llevó a tener esa fe y a esa fe se aferra y a esa fe vive y en esa fe vive al punto de que fue realmente sano. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Realmente estamos enfocados en lo que deseamos? ¿Estamos existiendo en este mundo pensando en lo que nos digan los demás, en el mensaje, escuchando un mensaje errado? ¿O nos vamos a enfocar escuchando el mensaje correcto que básicamente ya está listo, está acá en la palabra? Aquí está. No hay que buscarlo en otro lugar. Simplemente hay que leer, porque cuando leemos estamos recibiendo el mensaje y ahí es donde Dios nos observa y cuando Él pone su mirada en nosotros, en ese momento se activa esa fe y es ahí donde nosotros obtenemos nuestro milagro. ¿Cuándo no podemos obtener ese milagro? Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a preguntarnos, ¿será que sí? ¿Será que sí va a ser posible? No, pero como eso fue de nacimiento, entonces no, ¿para qué? Acostumbrémonos. La decisión está en nosotros. Nosotros decidimos si nos acostumbramos a vivir en la situación que estamos o si nos enfocamos y seguimos persistiendo en lo que deseamos y anhelamos. Porque cuando nos enfocamos seguramente en ese momento Dios nos va a observar y cuando Él nos observe va a cambiar lo que está mal y va a empezar a hacer que todo en nuestra vida tenga el sentido correcto. Básicamente este era el mensaje que quería traerles el día de hoy, este consejo, súper consejo de la Biblia para todos nosotros, que en verdad anhelo que Dios ponga su mirada en ti y que tú puedas realmente escuchar el mensaje correcto, para que esa fe y eso que tanto estás esperando, eso que tanto deseas activar, realmente se realice en el nombre de Dios. Recuerda, sí, por favor recuerda, que el ser humano
siempre está esperando a ver para creer. Pero Dios desea que nosotros creamos sin ver. Ahí está la clave. Gracias a todos por escucharme. Recuerden, todo lo realizo en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto y los invito para que observen más contenido en mi canal. Gracias.